Muy bienvenidos, amigos y hermanos, al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a que juntos estudiemos la lección para el día de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy miércoles 25 de febrero. Para este día, la lección se titula La revelación del misterio de Dios. Oremos. Dios y Padre que está en los cielos, Señor, alabado sea, oh Dios, su santo nombre. Gracias por su infinito amor para con toda la humanidad, que a través de el Señor Jesús, usted manifestó su grande amor para redimirnos. Y es por medio de nuestro Señor Jesús que podemos ser renovados a volver a lo que usted quiso desde antes. Suplicamos sabiduría, oh Señor, para el estudio de hoy. Enséñanos, háblenos y abra nuestro entendimiento, Señor, y escribe en ella su voluntad. Lo suplicamos sin merecerlo en los únicos méritos que hay, los de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La revelación del misterio de Dios. Un misterio es algo que no se conoce, algo que está oculto. Y dice que eso estuvo oculto por siglos de siglos, pero que Dios ahora lo ha revelado, lo ha dado al descubierto, para que nosotros conozcamos ese misterio. ¿Qué sucedió? ¿Qué misterio? Porque dice allí en Colosenses 1:26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Cuál es ese misterio? Porque aquí nos habla la lectura de dos misterios. Uno de ellos es ese que acabamos de leer, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Veamos primeramente este misterio. Cuando Dios creó al ser humano, lo creó para que viviese eternamente, juntamente con todo el universo, en armonía, y en armonía con su Creador. Por un tiempo, el ser humano vivió en armonía, pero luego el ser humano salió de esa armonía por el pecado. El universo entero se entristeció porque ya no estaría la tierra en armonía. Pero en ese entonces la tierra estaba solamente Adán y Eva. Después del pecado, la tierra fue poblada
por seres débiles, con tendencia a la desobediencia, a la rebeldía, porque eso fue lo que le fue colocado por el personaje al cual obedecieron, Satanás. El universo creyó que la tierra ya no estaría nunca como había estado antes, en armonía. Se creyó que no iba a haber oportunidad para los seres terrestres, pero Dios había provisto para el ser humano ese misterio que Dios tenía oculto y que lo comenzó a revelar en el Edén, lo que nos dice Génesis 3:15. Allí le empezó a revelar al ser humano que había un plan alterno, porque el plan original de Dios, el ser humano lo había roto. Pero ahora le dice que vendría la simiente de la mujer, la que le aplastaría la cabeza a Satanás, aunque Satanás le mordería el calcañar ahí en la cruz. Y esa fue la esperanza que recibió el ser humano. Allí se descorrió un poquito ya el velo del misterio de Dios. Pero ese misterio tenía varias condiciones que debía de cumplir Dios mismo. Porque el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. El Hijo, el Verbo, la Palabra, como lo conozcamos, Jesús, Emmanuel, Él fue el que es nuestro Salvador. Y como dice Filipenses, no escatimó el ser igual a Dios. Tenía que dejar lo que era allá en el cielo para venir a este mundo, no como Dios, sino como un ser humano. Vivir aquí como un ser humano. Porque Él no podía venir como divino, porque destruía el pecado y al pecador. Así es de que allí se inició lo que nosotros conocemos como el plan de salvación, el misterio que había estado oculto desde siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a sus escogidos, a sus santos. A ellos Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria. ¿Quiénes son los que conocen el misterio de Dios? Los santos, dice. ¿Por qué los santos? Porque son los que
escudriñan la palabra de Dios. Han entregado su corazón a Dios. Han permitido que su Salvador viva en ellos. Tienen una comunión con la deidad. Por eso es que ha sido manifestado de parte de Dios a sus santos, no al mundo entero, porque el resto del mundo, los que no se alimentan de la palabra de Dios, no les interesa. Pero los santos sí nos interesa y escudriñamos en su palabra. Como nos dice, ¿cómo lo manifestó? Hay varias, pero vamos a ver una. Gálatas 4:4. Y venido el cumplimiento del tiempo. ¿Cuál tiempo? El tiempo que Dios había dicho allá en Génesis 3:15, que prometió al Salvador. Y venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Allí ya ese misterio se empezó a vislumbrar con ese niño que nace en Belén, que nace en una cueva. Los mismos ángeles del cielo vinieron y anunciaron que había nacido el Salvador. Ya estando Él aquí como un ser humano, Él debió vivir, y así lo hizo, así vivió, en completa obediencia a los mandamientos de su Padre. Y al vivir de esa manera, Él vivió una vida perfecta, porque Él no pecó, no quebrantó ningún mandamiento. Y así el plan de salvación se fue revelando hasta que Él cargó con nuestros pecados. El Padre cargó sobre Él nuestra culpa, porque Él llegó a ser nuestro sustituto. Y llegó hasta la muerte, y muerte de cruz. Allí pagó nuestra deuda, para que pueda ser Él nuestro abogado, nuestro intercesor, y podamos ser perdonados por la sangre que Él derramó en la cruz. Todo ese misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, porque cada santo recibió el perdón porque reconoció a Jesús como su sustituto y Salvador. Pero ahora nos vuelve a decir más adelantito de este misterio, dice, a ellos Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria, a ellos, a los santos. ¿Y qué dice? A ellos Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria, de este misterio entre los gentiles, que en Cristo, que es Cristo, en vosotros esperanza de gloria. Vemos que el misterio de la salvación no era solo para un pueblo,
no era solo para los judíos, porque ellos creían que solamente venía el Mesías para ellos. Dios no hace acepción de personas. La salvación viene para todos, y por eso el Señor llamó a Saulo de Tarso, ese judío orgulloso por ser judío, que perseguía a la secta, decía él, de los cristianos. Él fue escogido por Dios para que fuera el apóstol de los gentiles y anunciara las buenas nuevas a los gentiles. La palabra gentil es para todo aquel que no era, ya fuera romano, ya fuera griego, ya fuera de cualquier otra nación. Él fue llamado a levantar iglesias y que esos hermanos también llevaran ese mismo mensaje como ministros, como mayordomos, llevando el evangelio, las buenas nuevas de salvación a todo el mundo. La revelación del misterio de Dios se nos ha dado a nosotros los santos. Le pregunto, ¿usted se considera un santo? ¿Ha entregado su vida a Cristo? ¿Vive Cristo en usted? Entonces sí, es un santo. ¿Para qué fue llamado? Para que anuncie las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que llevemos las buenas nuevas de salvación. ¿Estoy obedeciendo a Cristo? ¿Estoy llevando esas buenas nuevas a Él? ¿Al mundo? Así es de que, hermanos, estas lecciones son para que ya no tengamos a Cristo ahí solamente para mí. No sea egoísta yo, sino que sea alguien que comparta a Cristo con otros. Así es de que, como dice ahí, Pablo se está refiriendo al misterio de Dios, que es el propósito eterno del cielo, que desde el principio Dios destinó para nuestra gloria y fue revelado o puesto de manifiesto mediante el plan de salvación. En el plan de salvación, y que está todavía en vigencia, no ha terminado el plan de salvación, está por terminar. Tiene varios pasos. Ahorita ya el Señor Jesús está allá en el cielo, en el lugar santísimo. Pasó del lugar santo al lugar santísimo. Está en el período del juicio, donde está viendo quiénes son los que permanecerán cuando Él venga y los que serán dejados aquí en tierra. Porque Él dice que Él viene por segunda vez a llevarse a sus redimidos, a los suyos, a los que obedecieron, a los que perseveraron, a los que hicieron pacto con Él, a los que, como Él, llevaron las buenas nuevas a otros.
Luego nos dice en el libro de Efesios: en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, quiso sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Él nos dio a conocer, para que también nosotros lo demos a conocer a otros. Y cuando usted llega a conocer cuánto ha costado su salvación, valora todo lo que el Hijo de Dios, todo lo que el Padre ha hecho, todo lo que el Espíritu Santo está haciendo. Y ya no seremos tibios, sino que seremos llenos del Espíritu Santo, obedientes a proclamar las buenas nuevas. También nos dice en Efesios 3:6, Efesios 3 del 3 al 6: pues por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito. Lo reverente, dice, como antes lo he escrito brevemente. Al leerlo podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, el cual en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ese era uno de los misterios. Ya vimos el misterio que se dio a conocer, el misterio en el plan de salvación. Y el otro misterio es que no es solamente para una nación, es para el mundo entero, para todo aquel que cree en Cristo. Así es de que el anhelo de Dios es que Cristo reine en mí, reine en ti. Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Si usted le abre su corazón a Jesús para que reine en usted, usted tiene la vida, pero no la vida normal, tiene en usted la vida eterna, porque tiene a Cristo. Y si usted está en obediencia a Él, así muera o esté vivo, tiene a Cristo. Si muere, solamente descansa, duerme, despertará para ver a Cristo tal cual Él es. Va a ver a su Rey en gloria y majestad. Pero debo de vivir ahora con Cristo en mí. ¿Y cómo voy a revelar, cómo voy a reflejar, cómo voy a conocer que Cristo vive en mí? Bien. Si usted manifiesta amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, allí usted está manifestando el carácter
de su Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo sabrán que son mis discípulos?, dijo él. Por sus obras, por su carácter, por lo que vivimos. Así es de que si usted, al examinarse, ve que le falta eso, pues búsquenlo inmediatamente, hermano. Venga a los pies de Jesús. Él nos dice: venid a mí luego. Yo estoy con los brazos abiertos esperándote. Reconoce, arrepiéntate y ven a mis brazos, nos dice el Señor. Mire lo que nos dice el consejo del Espíritu de profecía para este día. El gran plan de la redención dará por resultado el completo restablecimiento del favor de Dios para el mundo. Será restaurado todo lo que se perdió a causa del pecado. No solo el hombre, sino también la tierra será redimida, para que sea la morada eterna de los obedientes. Durante 6,000 años Satanás luchó por mantener la posesión de la tierra, pero se cumplirá el propósito original de Dios al crearla. Tomarán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo y hasta el siglo de los siglos. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Fieles son todos sus mandamientos afirmados por siglos de siglos. Los sagrados estatutos que Satanás ha odiado y ha tratado de destruir serán honrados en todo el universo inmaculado. Por medio de la obra redentora de Cristo, el gobierno de Dios queda justificado. El omnipotente es dado a conocer como el Dios de amor. Las acusaciones de Satanás quedan refutadas y su carácter desenmascarado. La rebelión no podrá nunca volverse a levantar. El pecado no podrá nunca volver a entrar en el universo. A través de las edades eternas, todos estarán seguros contra la apostasía. Por el sacrificio abnegado del amor, los habitantes de la tierra y del cielo quedarán ligados a su Creador con vínculos de unión indisoluble. La obra de la redención estará completa. Donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. La tierra misma, el campo que Satanás reclama como suyo, ha de quedar no solo redimido, sino exaltada. Nuestro pequeño mundo, que es bajo la maldición del pecado la única mancha oscura de su gloriosa creación, será honrado por encima de todos los demás mundos en el universo de Dios. Aquí, donde el Hijo de Dios habitó en forma humana, donde el Rey de gloria vivió, sufrió y murió, aquí, cuando renueve todas las cosas, estará el tabernáculo de Dios con los hombres. Morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. Y a través de las edades sin fin, mientras los redimidos anden en la luz del Señor, le alabarán por su don inefable. Emmanuel, Dios con nosotros. Esto lo he leído de la matutina La Maravillosa Gracia de Dios, del 28 de diciembre, en la página 370. Para la Iglesia de Dios, que custodia su viña en la tierra hoy, resultan de un valor especial los mensajes de consejo y admonición dados por los profetas que presentaron claramente el propósito eterno del Señor en favor de la humanidad. En la esperanza de los profetas, el amor de Dios hacia la raza perdida y el plan que trazó para salvarla quedan claramente revelados. Profetas y Reyes, página 15. Así que, mis queridos hermanos, Dios ha revelado ese misterio que estuvo por edades y que si nosotros valoramos ese misterio,
del plan de salvación, vamos a estar agradecidos, amaremos, obedeceremos y haremos la voluntad de Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio diario de lecciones de Escuela Sabática, aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.